sometimiento a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, pueda llegar a ser salvo, o sea, salvo por obra. Quiero que nos concentremos y del primer minuto vayamos tomándole peso a la frase que estamos hablando para que no se pierda usted en el proceso de la justificación y la santificación. Entonces estoy diciendo que la imposibilidad del hombre en torno a que por su propio sometimiento a la voluntad de Dios, es decir, a la ley de Dios, puede llegar a ser salvo. Eso no es otra cosa que salvación por obra. Por dos aspectos principales. Número uno, porque ya intentamos hacerlo. Usted va a decir o se va a preguntar, ¿cuándo yo intenté guardar la ley de Dios, la voluntad de Dios? ¿Eso es salvación por obras? ¿Cuándo? Cuando nuestro representante legal o nuestra cabeza federal, es a saber, Adán, estaba allí recibiendo el pacto de obras delante o por medio de nuestro Dios, allí en el jardín de Edén, y él toma una decisión, cae en los lazos del tentador, que le muestra como muy atractiva la independencia, su autodeterminación, y cae en la trampa donde dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya ese camino para ser aprobado por Dios, usted y yo ya lo recorrimos. ¿Cuándo? Cuando Adán en el Edén pecó. Nosotros pecamos con él. Cuando Adán transgredió la ley, cuando transgredió el pacto de obras, cuando transgredió el principio, haz esto y vivirás. Detrás de la ley de Dios está este principio. ¿Se acuerdan cuando unos domingos atrás, o el domingo anterior, pasado, hablamos de del libro de Deuteronomio, capítulo 6, específicamente del 9 en adelante? Veíamos que hay un principio detrás de la ley de Dios, que es este: haz esto y vivirás. Todo el que guardare la ley vivirá por ella. Pero nosotros no pudimos cumplir la ley de Dios, porque nuestro padre Adán estaba representándonos a nosotros, y cuando él falló, fallamos nosotros, y cuando él pecó, pecamos nosotros. Alguien se podría querer pasar de listo esta noche y decir, ¿pero qué culpa tenemos nosotros de que Adán haya pecado? Mire, así como entró el pecado por un hombre, y por el pecado, la transgresión y la condenación, es a saber, Adán, así también por un hombre, el postrer Adán, el último Adán, por su vida recta y perfecta, así entró también la justificación de vida a nosotros. Entonces, si usted dice, ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado y por qué me achacan el pecado de Adán a mí? Es porque delante de Dios solamente hay dos hombres, o Adán o el segundo o postrer Adán. ¿Me está comprendiendo? Dios ve a Adán del huerto del Edén o al postrer Adán, que es Cristo, y detrás de él estamos todos nosotros. ¿En qué fila está usted? ¿Detrás de la fila de Adán o está detrás de la fila de Cristo? Un día estábamos nosotros detrás de la fila de Adán. Habíamos recibido esa condenación. Pero cuando Cristo aparece en nuestras vidas y nos convierte con su poder soberano, todopoderoso, ¿cierto? No por alguna obra que hayamos hecho nosotros, con lo único que aportamos nosotros fue con nuestro pecado. Desde ese día en adelante, la vida y la justificación entró, y la salvación, y todos estos vocablos importantes como es salvación, justificación, santificación, redención. En la mañana hablábamos de expiación, de propiciación y finalmente la glorificación. Todo eso se cumple en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros no teníamos nada que ver con la vida perfecta y con el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, pero de todas maneras fuimos beneficiados. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros transgredimos también el pacto porque Él era nuestro representante ante Dios, me refiero a Adán,
era nuestra cabeza federal. Ya recorrimos ese camino. Ya estamos en un estado de condenación por haber violado el pacto. Somos culpables delante de Dios. Nosotros ya no podemos cumplir el principio haz esto y vivirás porque ya lo violamos. Y en segundo lugar, a causa de esa violación, todos los hombres nacemos en una condición de corrupción frente a la ley de Dios. No es que el hombre sea bueno y a veces comete algunos pecados o a veces se porta mal. No, es todo lo contrario. El hombre es malo. A veces puede hacer alguna obra buena, pero si no está motivada por la fe, si no está motivada por glorificar a Dios, de todas maneras es pecado. Hay pastores que ponen ejemplos muy fuertes, como por ejemplo este. Un varón puede evitar y abstenerse de... Ay, ¿lo digo o no lo digo? Un varón puede abstenerse de ir a una casa de esta de remolienda. Usted sabe lo que es remolienda, ¿cierto? Los niños chicos no, pero los mayores de 18. Un varón puede evitar de ir a una casa de remolienda para que no tener problemas con alguna enfermedad, para cuidar su prestigio. Esa es una buena obra, está evitando ir allí, pero detrás de eso está su prestigio. Se da cuenta de que esa buena obra, si no está motivada por la fe, si no está motivada para glorificar a Dios, esa obra es como un trapo de inmundicia, como dice Isaías, profeta. ¿Me está comprendiendo? No es como uno de los padres de Estados Unidos que dice que el hombre es básicamente bueno. Dentro de sí el hombre es bueno. Si el hombre nace y se desarrolla en la Amazonía o en África, en una tribu, el alma de ese hombre es pura. Lo que pasa es que cuando lo traemos a la ciudad, a la civilización lo corrompe. ¿Qué opina de eso usted? La palabra del Señor dice una cosa muy distinta. Dice Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay ninguno bueno. No hay quien entienda, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Lo que pasa es que a causa de esa violación del principio, haz esto y vivirás, todos los hombres, sin excepción alguna, incluido Abraham, ¿se acuerda que los judíos se jactaban de Abraham? Somos hijos de Abraham nosotros. Dice Romanos capítulo 3, verso 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. A causa de esta violación, todos los hombres nacemos en una condición de corrupción frente a la ley de Dios. Somos pecadores, incapacitados de poder cumplir la voluntad de Dios. La ley que Dios le da a su pueblo en el Sinaí no tenía como objetivo que fueran aprobados por Dios. El propósito era que el pueblo fuera consciente de su estado de pecado al ver su imposibilidad de cumplirla. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, 19 y 20? Ya de cierta manera lo aludí. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Se acuerda cuando les quedó por varios domingos grabado esa frase a ustedes? Cállate la boca, para que toda boca se cierre sin argumento,
sin ninguna defensa, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, y este es el propósito de la ley, porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Y como veíamos la clase anterior, ya, hay algunos hermanos que pueden decir, bueno, este pastor da clase o predica, yo quiero más espíritu. Entonces vamos a cerrar la Biblia y le voy a decir que hagan filita y yo les voy a repartir bendiciones en esta noche. ¿Les parece? Y se van todos contentos para la casa. O mejor hablar de la Biblia. Dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces, si usted encuentra que esto se parece a una clase, ¡qué mejor todavía! Estamos estudiando la palabra del Señor. ¿Le parece o no? Entonces, próximo domingo prueba. Solo 2 preguntas. ¿Qué mejor? Solo 2 preguntas. Defina y dé ejemplo de justificación. Segunda pregunta, defina y dé ejemplo de santificación. Responde una pregunta, tiene un 3. Responde 2 preguntas, tiene un 7. Y un puesto. Ah, bien. Romanos capítulo 7 del verso 7 al 12 nos habla del proceso de la condenación de la ley. Eso lo hablamos el domingo pasado, revela el pecado, la ley. La ley revela el pecado como un espejo. El pecado también toma la ley de Dios e impulsa al hombre a transgredirla. Y en tercer lugar, la ley de Dios condena al pecador. Este proceso de condenación es muy importante porque nos hace ver la necesidad de un Salvador. ¿Recuerda que llegábamos a la conclusión el domingo pasado? ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrarnos lo terriblemente pecadores y necesitados que somos de un Salvador. Esa es la función de la ley. Esta se convierte en un ayo para llevarnos a Cristo, así lo dice la palabra del Señor. Hoy veremos lo que la ley no puede hacer. Veremos hoy lo que la ley no puede hacer. En los capítulos 1 al 4 de Romanos estamos hablando allí de la doctrina de la justificación por la fe. Primeramente la culpabilidad del hombre, un testeo, un escáner, una radiografía al pecador para luego aplicar el remedio, la cruz de Cristo, su obra redentora toda suficiente. A partir del capítulo 6 nos hablará de la vida, del resultado natural de haber sido justificado por Dios, una vida que lleve frutos para Dios, una vida en santidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 22? Más ahora, y ese ahora debe entenderse ahora de la conversión nuestra en adelante, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Para eso el Señor nos libertó del pecado, para eso fuimos hechos nuevas criaturas con un objetivo, con un propósito. ¿Para qué usted está aquí en la iglesia? Este es el objetivo. Verso 22. Ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna.
El principio vital del que hemos hablado tantas veces de este altar es que el cristiano ha muerto a la ley. Eso no se nos tiene que olvidar. Jamás nosotros hemos muerto a la ley. Quizás usted este fin de semana, específicamente los más atentos, los que fuimos al estudio bíblico, quizás escucharon por ahí, los que estaban atentos, escucharon de que hoy nosotros no tenemos que cumplir la ley. ¿Escucharon o no? Depende. Depende. ¿De qué depende? Depende cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Depende cómo se mire, todo depende. Porque si yo digo que no tenemos que cumplir la ley de Dios, con eso no estoy diciendo nada aclaratorio respecto en qué doctrina básica, fundamental estamos parados. Por ejemplo, si yo estoy parado en la doctrina fundamental de la justificación, ¿están aquí, verdad? Si estoy yo parado frente a la doctrina fundamental de la justificación, ¿qué pasa con las obras? ¿Tengo que cumplirlas? Cri, cri. ¿Qué pasa si estoy parado frente a la doctrina fundamental de la Escritura, llamada la santificación? ¿Qué es lo que tengo que hacer con la ley de Dios? ¿La tengo que cumplir? ¿Volvemos a Romanos 1:1? Ustedes lo saben, ¿cierto? Sí. Si estoy parado frente a la justificación, ser aprobado por Dios, ser salvo por Dios, ¿tengo que cumplir la ley de Dios? No, porque hubo un ser, nuestro Señor Jesucristo, quien la cumplió por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros jamás de los jamases íbamos a poder cumplir la ley de Dios. No está en nuestro ADN, nuestra capacidad moral, espiritual, está irremediablemente rota, corrompida. Es imposible. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, y ahí está el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en él. Entonces, respecto de qué doctrina estamos hablando, es cómo vamos a responder si tenemos que guardar o cumplir la ley o no, la ley de Dios o no. Si estamos parados frente a la justificación, no debemos, tampoco hubiéramos podido. Por eso vino nuestro Salvador a cumplir la ley perfectamente. Pero ahora que somos nuevas criaturas parados frente a la santificación, usted y yo tenemos que cumplir la ley de Dios, no para ser salvos, sino como una conducta, como una guía de conducta para vivir agradando a Dios, viviendo para su gloria y disfrutando de Él. Pero vamos a ver, ojo, en este capítulo 7, del 14 al 25, vamos a ver a un cristiano tratando de cumplir la ley de Dios en su propia fuerza, porque por muy nuevas criaturas que seamos, no se me pierda porque aquí está el meollo del asunto, por muy buenos cristianos que seamos, nosotros no vamos a poder cumplir la ley de Dios para nuestra santificación en nuestras propias fuerzas. Por eso tantas veces se repite la palabra yo en la porción que hemos leído en esta noche. Entonces el principio vital de que el cristiano ha muerto a la ley como un principio rector para ser justificado, ¿cierto? Hemos muerto a la ley para ser justificado, pero también me encuentro con la sorpresa que hemos muerto a la ley
como un código que nos lleve a vivir una vida en santidad. O sea, la ley no nos lleva a la justificación y tampoco nos toma de la mano para santificarnos. ¿Qué dice Romanos 7:4? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué morimos a la ley incluso como un principio rector para llevar una vida en santidad? ¿Por qué morimos a la ley como un principio para llevar frutos para Dios? La ley por sí misma no tiene la capacidad para santificarnos. Importante eso. La ley por sí misma no tiene la capacidad para santificarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la ley es diferente a la naturaleza suya y mía. Ya leímos, el mandamiento es justo, santo y bueno. Nosotros no somos justos, ni santos, ni buenos. Todo lo contrario, somos malos. ¿Has escuchado hablar dos amigas de otra amiga cuando dice, esta es mala de adentro? Bueno, precisamente eso es. Nosotros somos malos de adentro. La naturaleza revela el carácter de Dios. El problema no es la ley de Dios. El mandamiento es justo, el mandamiento es santo, el mandamiento es bueno. Pero ¿por qué no nos puede santificar la ley a nosotros? Porque la naturaleza de la ley es distinta a la naturaleza nuestra. Nosotros somos corruptos. Podemos ser cristianos, confiar en Cristo para nuestra salvación. No quiero que se me distraiga, por favor, porque esta porción es demasiado, pero demasiado importante, porque aquí hay muchos cristianos que se equivocan y creen que esta porción es para un incrédulo y no es así. Podemos ser cristianos, confiar en Cristo para nuestra salvación, pero se puede cometer el error de seguir viviendo bajo el régimen de la letra de la ley, tratando por nuestra propia capacidad de cumplirla. Y el resultado de eso es un desastre total. Esta no es la base sobre la que se soporta la vida cristiana. Necesitamos que Dios nos dé la capacidad de cumplirla. No es algo que podamos hacer por nuestra propia capacidad. Dependemos del nuevo principio de vida bajo el cual debemos vivir como cristianos. Atención, estamos hablando de un nuevo principio. El principio antiguo, haz esto y vivirás, caducó. ¿Cuándo? Cuando Adán pecó. Pecamos nosotros y fallamos nosotros. Ahora que somos cristianos, aparece un nuevo principio rector para nosotros y es el siguiente: la potencia, la guía del Espíritu Santo. Este principio que debe regir nuestra nueva vida. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, no como algunos cristianos piensan, de que no tenemos que cumplir la ley y ya no estamos bajo la ley, por lo tanto estamos bajo la gracia, que es una verdad, pero no para hacer lo que a nosotros nos plazca, no para tener chip libre, sino que estamos libres de la ley como una norma de conducta para ser justificados. ¿Nos estamos entendiendo? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Estamos dentro de un nuevo régimen del Espíritu, y ahí Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo
de la letra. Romanos capítulo 7 del verso 14 al 25 ha generado mucho debate en la historia de la Iglesia. La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo Pablo en esta sección? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿La experiencia que Pablo tiene frente al pecado es la propia experiencia del apóstol Pablo? ¿O Pablo está hablando como un incrédulo? ¿Quién es el personaje que Pablo muestra desde el versículo 14 al 25? ¿Es un incrédulo o es un creyente? Bueno, hay algunos que piensan que es un incrédulo y hay algunos que piensan que es un creyente. Vamos a dilucidarlo esta noche. ¿Qué personaje muestra Pablo en esta porción que hemos leído en esta noche? Hay una corriente que muestra, o mejor dicho, hay una corriente que se llama perfeccionista. Esta corriente perfeccionista que son los seguidores de Juan Wesley. Entonces, al hablar de Juan Wesley estoy hablando de un hombre que fue importante, un hombre de Dios, por supuesto, pero que discrepamos de él en algunas cosas. Sé que me estoy metiendo con un nombre importante, especialmente de la ala, ¿cuánto se llama? Metodista, padre del metodismo, él con su hermano Charles. ¿Qué decían los perfeccionistas? Lo siguiente, que cuando un cristiano nace, una cristiana nace a la nueva vida, la naturaleza pecaminosa muere cuando nos volvemos cristianos. Eso es lo que se llama el perfeccionismo. El Señor lo hizo nueva criatura a usted y los perfeccionistas dicen, desde ese día que fuimos hechos cristianos, murió definitivamente el pecado en nosotros. Lo que pasa es que al poco andar nos damos cuenta de que, ¿se acuerda cuando nos convertimos nosotros, bueno, los más antiguos, queríamos pasar puro orando? Están aquí, ¿verdad? A ver, ¿me apoyan ustedes? Queríamos pasar puro orando. No queríamos ver tele, no queríamos escuchar radio, no queríamos escuchar Bon Jovi o los que escuchara usted. No, porque queríamos consagrarnos. El hermano que incluso quería que lo aceptaran en la clase de Dorca porque él amaba y deseaba estar en los medios de gracia. ¿Se acuerda o no? ¿Cómo hemos cambiado, compañeros? ¿Se acuerda o no? Y al poco andar, tan fuerte la palabra que se están yendo algunos. Y al poco andar nos empezamos a dar cuenta de que como que nos faltaban prácticamente las puras alas para irnos con el Señor. No pisábamos el suelo, andábamos como en el aire. Pero al poco andar nos dimos cuenta de que empezamos a tener problemas con el hermano y le respondimos mal y nos enojamos. ¿Y qué se han creído conmigo? ¿Y el pastor qué tiene que meterse conmigo? Y nos empezamos a dar cuenta de que seguía la lucha en nosotros y vino una decepción tan grande, ¿sí o no? ¿Le pasó eso a usted o me pasó a mí nomás? Yo dije, estoy listo para irme para el cielo. Y me empecé a dar cuenta de que esta naturaleza pecaminosa, carnal, todavía seguía en mí y me seguía haciendo la guerra y vino una decepción tan grande en mí y me cuestionaba yo y decía, ¿seré cristiano yo o no? ¿Habré nacido de nuevo yo o no?
¿Por qué veo esto que me pasa a mí y veo a los demás hermanos con cara de ángel? Y como que nadie tiene más problemas que yo. ¿Le pasó esa crisis existencial a usted dentro del cristianismo o no? Entonces los perfeccionistas dicen, cuando la persona se hace cristiana, en ese mismo día, en ese mismo instante, muere la naturaleza pecaminosa. Yo discrepo con eso. Discúlpeme, hermano Juan Wesley. Discúlpenme todos los perfeccionistas, pero yo no adhiero a esa postura, porque y ellos al poco andar se dieron cuenta de que todavía había un pecado remanente en el creyente, y para no pisarse la cola, al pecado ya no lo llamaron pecado, sino que le llamaban error. ¿Ya? Porque si decían pecado, se les caía su postura de perfeccionista, ¿cierto? Entonces, el hermano ya no pecaba, sino que tenía un error. Aunque el hermano fuera casado y tuviera polola. ¿Me entiende? Hay algunos carepalos así. Son casados y aparte de la esposa tienen polola. Eso no es un error, eso básicamente, vamos al grano, no hablemos con eufemismo, eso es adulterio, eso es pecado de tomo y lomo, no es un error. Ajá, se me chipoteó, se me olvidó que soy casado. Entonces los perfeccionistas dicen que la naturaleza pecaminosa muere cuando nos volvemos cristianos. Ellos enseñan que esta porción del verso 14 al 25 no puede tratarse de un cristiano, sino que se trata de un incrédulo, porque hay expresiones que dicen ellos no pueden ser de un cristiano. Mire, vaya por favor, tiene abierta la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, tomemos el verso 14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Los perfeccionistas dicen, ¿cómo puede ser un creyente eso? Eso es un incrédulo. ¿Qué dice el verso 23? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo puede ser un creyente eso? Dicen los perfeccionistas. El problema está en lo siguiente. El problema con esta posición de los perfeccionistas es que en este texto también encontramos expresiones que no corresponden a quien no ha nacido de nuevo, que no corresponde a un incrédulo. Mire lo que dice el verso 19 del capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué opina de ese verso 19 usted? ¿Me está saliendo, Felipito? Ah, ya. Mire, ¿eso es de un incrédulo o eso es de una nueva criatura? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Un incrédulo no desea hacer el bien. Le da lo mismo la ley de Dios. El incrédulo sabe solamente hacer una cosa, que es pecar, pecar y pecar. Entonces nos encontramos con versos. ¿Cómo los tomamos? Porque el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Yo en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. En mi espíritu me gozo con la palabra de Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Eso es un incrédulo o es un creyente? Juzgue usted.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No podemos decir que eso se lo tenemos que aplicar a un incrédulo, porque un incrédulo no se va a alegrar, no se va a deleitar jamás en la ley de Dios. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas expresiones no son expresiones de un no cristiano. Estas expresiones no son expresiones que un no cristiano daría, porque un no cristiano es un muerto espiritual. Él no se deleita en la ley de Dios. Un mundano, un incrédulo, jamás se va a deleitar en la ley de Dios. Por favor, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Porque el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El incrédulo, el mundano. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando leemos en Romanos 7 que me deleito en la ley de Dios, no se puede estar hablando de un mundano, se está hablando de un creyente. El problema es mucho más profundo, mucho más de raíz, y si usted logra concentrarse, va a entender la diferencia esta noche. Estas expresiones no pueden ser de un no cristiano, porque aquel que no tiene vida espiritual no es consciente de su condición miserable, no tiene una batalla dentro de su ser, no tiene la convicción de que es un pecador, como claramente lo enseña este pasaje. Una de las obras que realiza el Espíritu Santo en el cristiano es precisamente convencerlo de pecado. Este personaje del capítulo 7, del versículo 14 al 25, este personaje sabe que es un pecador, así que este personaje no puede ser un no creyente, un incrédulo. Nosotros que abrazamos la doctrina reformada, ¿cierto? Creemos que Pablo está hablando aquí de un creyente, con todas sus letras, de un creyente. Y esto se hace evidente por el cambio brusco del tiempo verbal. Mire, en el capítulo 7, del versículo 7 al 13, Pablo habla en tiempo pasado. Eso es para que lo anote ahí y usted cheque en su casa. El cambio brusco del tiempo verbal, del versículo 7 al versículo 13, habla en tiempo pasado. Pero del versículo 14 al 25 habla en tiempo presente. Pablo está hablando en su condición como creyente. ¿De qué tipo de cristiano está hablando Pablo? Muchos han dicho que Pablo describe su propia experiencia personal actual cuando escribe la carta, es decir, de un cristiano maduro. ¿Qué dice el verso 15? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y vamos viendo dos fuerzas motrices dentro de nosotros. Vayamos, por favor, analizando nuestra carrera, nuestro caminar como cristiano, a ver si al final de la prédica vamos a terminar dándole la razón al apóstol. Verso 23, porque veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántos de los que están aquí, cristianos, cristianas, han descubierto más temprano que tarde otra ley en sus miembros que se revela? Y usted se deleita en la ley de Dios, se goza con la palabra de Dios, pero también ve una ley que
le hace la guerra dentro de su propio ser? ¿Sí o no? ¿O es adherente usted a la doctrina perfeccionista? ¿O usted ya está perfecto para irse? Mire, si yo le digo tonto a usted, fatuo, ya me pongo al juicio de Dios. ¿Sabía usted? Si usted tiene una actitud o una palabra áspera contra su hermano, ya está cayendo en el artículo. El Señor Jesucristo daba por sentado, daba por hecho que entre nosotros íbamos a tener, míreme para acá. El Señor Jesucristo daba por sentado. Él sabía que entre nosotros iban a haber ciertos roces. ¿O a usted le caen bien todos los hermanos de la iglesia? ¿Quién dijo no? Ya, Dios te bendiga. Vamos a comercial y volvemos. O sea, hay algunos que tenemos más feeling, otros no tanto, pero mire, a lo que quiero llegar yo, el Señor sabía que entre nosotros iba a ser ciertos roces, ¿cierto? Porque nosotros somos humildes. ¿Hasta cuándo nos dura la humildad? Hasta cuando se meten con nosotros, especialmente con nuestros hijos. Entonces, ahí me van a conocer quién soy. No es que ahora practico kickboxing, no se nota. Les cuento que me compré un saco de box. Lo colgué. Lo probé una sola vez. Ahí está. Vamos a tener que usarlo más seguido. Para botar el estrés con el saco y no con ustedes. Entonces el Señor sabía que íbamos a tener roces entre nosotros, problemas entre nosotros. Por eso que el Señor da mandamientos como por ejemplo este. Perdónense. ¿Es palabra de Dios esa o no? Sopórtense. Ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Si el Señor sabía que somos gente difícil nosotros. A mí me dura la humildad hasta cuando le hacen algo a mis chiquillos o a mi esposa o a mi prole, ¿cierto? Y ahí realmente nos conoce quiénes somos. No diga nunca usted, como dijo ese hermano, pastor, soy tan humilde, pero tan humilde yo. Si hicieran un concurso de humildad, yo gano el primer lugar. Nosotros no somos humildes, no nos nace la humildad. No nos nace la humildad. Ya sabemos que la santificación perfecta no se dará en esta vida. No se decepcione. Repito eso. No somos perfeccionistas, pero tampoco quiero que nos vayamos al otro extremo, que seamos pesimistas. No quiero que saque conclusiones anticipadas esta noche y diga, el pastor no quiere que seamos optimistas o perfeccionistas, entonces los vamos a ir al otro extremo. Yo soy pesimista. Si el pecado hace lo que quiere conmigo, entonces si el pastor dice que nunca vamos a alcanzar la santidad en esta vida, entonces ¿para qué pelear? ¿Para qué luchar? No se me vaya al otro extremo, porque Romanos tiene 16 capítulos y vamos recién en él, o sea, vamos en la mitad. No saque conclusiones anticipadas, porque le digo que después de Romanos 7 está Romanos 8. Romanos capítulo 8 es la vida
Anótelo por ahí, al ladito del capítulo 8. Romanos capítulo 8 es la vida normal de un cristiano. Esta porción que estamos viendo en esta noche no es la vida normal de un cristiano. Es la vida, ojo, atención con lo que voy a decir, la porción de la cual estamos hablando en esta noche, del 14 al 25, ¿es la vida de un creyente? Sí. ¿Es la vida de una nueva criatura? Sí. Pero es la vida de un creyente que está queriendo santificarse, que está queriendo vivir la vida, la ley de Dios, practicar la ley de Dios, de acuerdo a su propia fuerza, de acuerdo a su propia voluntad. Sin la guía, sin la dependencia, sin el poder del Espíritu Santo. Capítulo 8 es la vida normal de un cristiano. Ya sabemos que la santificación perfecta no se dará en esta vida. Repito eso. Sabemos que la santificación perfecta no se dará en esta vida. Pueden haber algunos pastores que, frente a lo que dije yo, puedan creer o pensar de que esto es una blasfemia. Allá ellos, pero con lo que yo he estudiado y de acuerdo a lo que venimos viendo en la palabra del Señor, yo creo total y absolutamente que es verdad. Sabemos que la santificación perfecta no se dará en esta vida, sino hasta que llegue nuestra glorificación cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Cuando Cristo vuelva, cuando dice Pablo que esto mortal se transformará en inmortalidad, esto corruptible se transformará en incorrupción, allí llegará la cúspide, el proceso máximo de nuestra santificación, es a saber, nuestra glorificación. Allí seremos tal como Él es. Mientras tanto, usted hermano, usted hermana, yo, vamos luchando. No en nuestras fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo. Y cuando entendemos esto, vamos a entender por qué el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si no entendemos esto, alguien podría decir, ¿cómo el Señor Jesucristo está diciendo que les convenía dejarlo solo, aparentemente, les convenía que se fuera? Porque si no se fuera el Señor, no podría venir el Espíritu Santo. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que lo va a capacitar a usted y me va a capacitar a mí, por muy pastor que sea. Todos estamos en igualdad de condiciones. Si no viene el Espíritu Santo, no lo puede capacitar a usted, no me puede capacitar a mí el Señor para poder vivir esta vida en santidad. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano, por muy nueva criatura que sea, descubre esta ley del pecado que está en él, aun cuando ha sido libertado del pecado, pero queda algo que en teología se llama el pecado remanente, que pretende todos los días de su vida hacer creer al cristiano de que todavía es su amo, todavía es su Señor. ¿Me está comprendiendo o le estoy hablando en chino? Sabemos que la santificación perfecta no se dará en esta vida, sino hasta que llegue nuestra glorificación cuando Cristo vuelva en su segunda venida. El apóstol Pablo se ha expresado de una manera muy diferente en el capítulo 6. Ejemplo, el capítulo 6, versos 11 al 14. Esta expresión es muy contrastante con la experiencia que el apóstol Pablo presenta desde el versículo 14 al 25 del capítulo 7, donde pareciera que sí es un esclavo de la ley. Verso 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El énfasis que encontramos en torno a la vida cristiana es que vivamos de una manera acorde a nuestro llamado. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el mismo capítulo, verso 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí está lo que le conversaba recién. Alguien podría decir, ¿para qué tanto énfasis en una vida en santidad si el pecado al final me llevará cautivo a actuar como quiere? ¿Para qué tanto énfasis entonces? Queridos hermanos, es aquí importante entender el propósito del apóstol Pablo. En esta sección de la carta, el propósito es mostrar la incapacidad de la ley como principio de vida para llevarnos a producir frutos para Dios. La necesidad de que entendamos que hemos muerto a la ley como un principio rector de nuestras vidas, y por eso que esta sección muestra cómo aún un cristiano en sus propias fuerzas, por sus propias determinaciones, en cumplir la ley de Dios, se encontrará fracasado, frustrado, porque no será capaz de hacerlo. Chequee, por favor, del versículo 14 al 25. ¿Cuántas veces se repite la palabra Espíritu o la palabra Espíritu Santo? En la porción que hemos leído en esta noche. Romanos 7, del 14 al 25. ¿Cuántas veces aparece la palabra Espíritu Santo? No la vamos a encontrar ni una sola vez. No la vamos a encontrar ni una sola vez porque el apóstol Pablo, el propósito de él es mostrar la incapacidad, aun cuando somos nuevas criaturas, aun cuando somos creyentes. El propósito del apóstol Pablo es nuestra incapacidad absoluta de poder cumplir la ley de Dios para santificarnos en nuestras propias fuerzas. ¿Me está comprendiendo? Por eso le dije yo que pusiera atención cuántas veces aparecía la palabra yo. Yo mismo, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá. ¿Se ha topado con hermanos así usted? Yo voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo allá. Mi pastor, ahora sí que yo aquí. Mi pastor, ahora sí que yo allá. Mi pastor, ahora sí que yo me pongo las pilas. El pastor le dice que sí, bueno, ya, tranquilo, calmado, cabro. Pero sabe que el cristiano en sus propias fuerzas no puede. Usted no está en capacidad. Yo tampoco. Entonces, lo que estamos conversando en esta noche, esta sección muestra cómo aún un cristiano, en sus propias fuerzas, por sus propias determinaciones en cumplir la ley de Dios, se encontrará fracasado, frustrado, porque no será capaz de hacerlo. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto, me levanto temprano, pongo el reloj, ahora sí que oro, me pongo en la meta, esta semana que... Y no lo hacemos. Nos frustramos, nos enojamos con nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Es muy bien. O sea, está muy bien que eso pase. Porque así aprendemos y desconfiamos de nuestra propia carne. Por eso el hermano y la hermana que dice, no, pastor, no pasa nada conmigo, yo me conozco. En realidad se conoce, hermano. Yo confío en mí, usted confía en usted. Siendo que Jeremías, el profeta llorón, alguien puede decir, profeta llorón. Sí, pero ¿por qué lloraba? Ya lo quisiera ver a usted torturado como torturaron a Jeremías. A ver si no iba a llorar. Ya Jeremías decía, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas veces se repite la palabra Espíritu o Espíritu Santo? Del versículo 14 al 25. No la vamos a encontrar ni una sola vez.
Pero ¿cuántas veces se repite la palabra ego o la palabra yo en los versículos que hemos leído en esta noche, del 14 al 25? ¿Cuántas veces se repite? Más de 15 veces. Le doy una tarea, subráyelo en la casa. Y cada vez que lo subraye, diga, ese soy yo, incapaz, incapacitado. Para que de una vez por todas la honra y la gloria en esta iglesia sea para el Señor y nada más que para el Señor. Si usted está aquí, es por la fuerza del Espíritu Santo. Si usted puede cantar victoria hasta el día de hoy, es porque ha caminado en la fuerza del Espíritu Santo, nada más. No encontramos ni una sola vez la palabra Espíritu Santo, pero la palabra ego, la palabra yo, se repite más de 15 veces. Lo que describen los versos 14 al 25 es sin duda un cristiano. Es un cristiano, no un mundano como dicen los perfeccionistas. Es un cristiano que está tratando de ajustar su vida por sus egos, por su propio yo, por su propia fuerza, a vivir la voluntad de Dios. Y esto va a generar un contraste con lo que Pablo enseña en el capítulo 8, me adelanto, genera un claro contraste en el capítulo 8, cuando el capítulo 8 encontramos la palabra ego o la palabra yo 2 veces, máximo 3 veces. En el capítulo 7, más de 15 veces la palabra ego o la palabra yo. Pero en el capítulo 8, solamente 2 o 3 veces la palabra yo. Pero la palabra neuma o Espíritu Santo, muchas veces, repetidas veces, cuéntelas usted, porque hay un claro contraste de fracaso en torno a nuestras propias fuerzas, a ajustarnos a un régimen de normas para llevar frutos para Dios, en vez de ajustarse a crecer espiritualmente, a que el Espíritu Santo desarrolle con potencia en su vida su accionar en torno a llevar frutos para Dios. Un célebre pastor doctor inglés que está a la altura de Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores de esa talla, Martin Lloyd-Jones, dice: Romanos capítulo 7 está interesado en mostrarnos el fracaso del hombre regenerado, de la nueva criatura, es decir, un cristiano que intenta santificarse a sí mismo por medio de la ley. Es el fracaso del cristiano que intenta santificarse a sí mismo por medio de la ley. Queridos hermanos, la ley de Dios en su voluntad la ley de Dios es su voluntad, pero si nos sometemos a ella como un acto de nuestra voluntad, solamente con toda seguridad fracasaremos. Este no es el principio de vida para un cristiano para poder hacer la voluntad de Dios. Ha colocado como una base errada, su propio ego, su propio yo, su propia voluntad. Esa base errada, endeble, podrida, la fuerza de su propio ser, sometiéndose a lo que refleja el carácter divino. Eso es imposible y ese es el fracaso que el apóstol Pablo expone en este capítulo 7 del 14 al 25. Encontramos 2 bloques en esta porción. Del versículo 14 al 17 es igual al 18 y 20. La ley es incapaz de santificarnos porque la naturaleza de la ley es santa, pero nosotros no somos santos. La ley es espiritual y esa es su naturaleza. Es la expresión del carácter santo de Dios, pero la naturaleza del hombre no lo es. Los hombres no nacemos santos, justos y buenos, ni siquiera nacemos en un estado neutral, como piensan algunos. No nacemos en un estado neutral. Nacemos con una naturaleza contraria al carácter santo de Dios. Por eso Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8, 7. Por
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alguien podría estar pensando, pero eso era cuando no éramos cristianos. Repito la pregunta. Alguien podría estar pensando, o la afirmación mejor dicho, pero eso era cuando no éramos cristianos. Pero, hay un gran pero aquí. ¿Quién nos dijo que cuando Dios nos dio vida espiritual, nuestra naturaleza pecaminosa desaparece? Está presente. Todos ustedes saben que está presente. ¿Está presente en usted? Ustedes saben que la naturaleza pecaminosa está presente en ustedes. ¿Sí o no? Tienen lucha todos los días con ella. La Confesión Bautista de Londres de 1689, en su capítulo 13, aquí la tengo. Solamente en el párrafo 2 voy a darle lectura. El proceso de la santificación. Párrafo 2. Esta santificación abarca a todo el creyente. Aunque es imperfecta en esta vida, ya que todavía permanecen algunos remanentes de corrupción en cada una de sus partes, por cuya razón surge una guerra continua e irreconciliable. ¿Cuántos reconocen en esta noche que en nosotros hay una guerra? Y la única manera que podamos vencer esta guerra, porque hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, como había un corito antiguo que decía, la carne tira para abajo y el espíritu tira para arriba. Usted sabe que esa guerra está presente en usted. Hay una guerra continua e irreconciliable. Los deseos de la carne combaten contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Ya lo decían, mire, en el año 1689 los hermanos puritanos decían esta verdad. Las confesiones de fe no es algo inventado por los pastores o teólogos antiguos de la Reforma para adelante. No es algo inventado, sino que es algo sacado de la Biblia. Nosotros no vamos a inventar la rueda respecto a esto. Nosotros tenemos que beneficiarnos del estudio concienzudo de escudriñar la Sagrada Escritura de estos grandes varones de Dios. La única manera que nosotros podamos vencer es rindiéndonos a Cristo y que el Espíritu Santo nos ayude en esta batalla. Porque el Espíritu nos ayuda en este combate, en esta lucha. Cristo nos ha hecho libres del poder condenatorio de la ley, pero si seguimos buscando en la ley el poder, el principio que motive nuestras acciones, eso no es reconocer la naturaleza pecaminosa que en nuestro ser reside. Pablo está describiendo en su persona el carácter y amplitud de la debilidad de los creyentes. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 18b. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este es el conflicto de la persona regenerada, que anhela cumplir la ley de Dios. ¿Usted anhela cumplir la ley de Dios? ¿A cuánto le gustaría ser más santo? ¿A cuánto le gustaría ser mejores? Pero dígame usted, si no se ha dado cuenta más temprano que tarde que en usted hay un conflicto, que fuerza, por mucho empeño que le haga, por muchas pilas que se ponga de las mejores, eso no es suficiente. Ni siquiera suficiente. Eso no es
Nada, no significa nada para esta guerra. La única manera de vencer es en la fuerza del Espíritu Santo. Este es el conflicto de la persona regenerada que anhela cumplir la ley de Dios. Todos anhelamos cumplir la ley de Dios, pero que encontramos que por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. Está la voluntad, pero no la capacidad. ¿Y por qué no tiene esta capacidad? Capítulo 7, verso 16, dice: de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 17. De manera, bueno, eso ya lo leí. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta expresión no tiene el sentido de una excusa, sino que es más bien un reconocimiento de que el pecado morando en el cristiano usurpa el control de su vida. Amados hermanos, esta es una realidad con la que conviviremos hasta que muramos. ¿Concuerda conmigo? Esta es una realidad con la que conviviremos hasta que muramos. En el verso 21 hay un principio activo presente en nuestro ser. ¿Qué dice el verso 21? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es ese principio activo? El mal. El mal está en nosotros. El mal en nuestro ser no es un aspecto pasivo, está activo. No desaparece cuando llegamos a ser de Cristo, sigue presente. El cristiano es un justificado, pero es un pecador. Esta frase no deja de ser verdad, no la he inventado yo, sino que la dijo un varón llamado Juan Calvino. A lo mejor algunos de ustedes lo ubican. No es que lo hayan visto pasar por aquí o lo hayan visto en la plaza, sino que lo ubican por sus instituciones. El cristiano es un cristiano, sí, es un justificado, pero es un pecador. Versos 22 y 23. Porque según el hombre interior, ese soy yo. Hermosa palabra, mi pastor. Ahora sí que entendí. Un hermano me dijo, me voy para Cabildo porque ahora sí que sí. Dije yo, ahora sí que sí, el hermano, ahora sí que sí se va a poner las pilas. ¿Se acuerda cuando le vendíamos la pomada a nuestro amado pastor? Mi pastor, ahora sí que sí. Mi pastor decía, sí, ya cabro, ya. Porque nuestro pastor sabía, todo pastor sabe, todo cristiano sabe, que esto no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Maravillosa palabra, pastor, maravillosa palabra, pastora. Voy a seguir viniendo a la clase de Dorcas. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Vamos terminando. El grito que expresa la impotencia natural del ser de Pablo y de nosotros también. Miserable de mí. Esto lo está diciendo Pablo. El apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles, que escribió 13 cartas, que escribió la carta a los romanos, la cúspide de nuestra, nuestra, por supuesto, nuestra también, de la teología, donde explica magistralmente el Evangelio. Es un creyente, entonces expresa la impotencia de él y por extensión nosotros también. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda que Pedro le dice al Señor, Señor, mi vida pondré por ti? Pedro era sincero.
No estaba hablando algo falso. Él quería poner su vida por el Señor. Y el Señor le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Allí el ego lo hace morder el polvo a Pedro. Pedro se encontró miserable. Pablo se encontró miserable, miserable de mí. Con todo respeto le hago esta pregunta, estoy terminando. En base a todo lo que hemos leído, hemos conversado, nuestra imposibilidad, aun cuando somos nuevas criaturas, somos creyentes, pero en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias voluntades, en nuestro propio ego, en nuestro propio yo, hemos comprobado de que es imposible guardar la ley de Dios para santificarnos. ¿Se encuentra miserable usted desde ese punto de vista? ¿Somos miserables? ¿O solamente Pablo se encontró miserable? Pero el apóstol Pablo tiene la respuesta a esta incapacidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo da la respuesta en el versículo 25. En este versículo está planteado el problema y está planteada la solución. El problema es el yo mismo. Mire, subraye por favor, anda con lápiz rojo. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la solución. Está al revés. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la solución. Así que yo mismo, subraye ahí, yo mismo, o enciérrelo con el lápiz rojo, porque ese yo mismo, ese es nuestro problema, nuestro yo. Como la guagua, cuando usted le quiere enseñar, no yo solo. Y la guagua se quema, ¿cierto? Porque la guagua viene con ese chip malo de adentro. No, mijito, no, enchufe, caca, juego. No, yo. El problema es nuestro yo, el problema es nuestro ego. Así que yo mismo, enciérrelo ahí con un lápiz rojo, por favor, ese yo mismo. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El problema es el yo mismo. El yo aparece repetidas veces desde el verso 14 en adelante. El yo mismo es la expresión de aquel que solo recurre a sus propias fuerzas para vivir según la voluntad de Dios. Queridos hermanos, este es el camino equivocado. Nuestras propias fuerzas, nuestro ego, nuestro yo es el camino equivocado. La solución, Jesucristo, Señor nuestro. Ezequiel capítulo 36, verso 27, anótelo por favor. Dice Ezequiel lo siguiente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Escúcheme, no tengo nada contra los hermanos. Si usted quiere, dance todos los domingos aquí. Dance, aquí le abrimos tiro, cancha y lado. Dance, zapatee, aplauda y que se manifieste el Espíritu Santo. No tengo nada en contra de las danzas, de la manifestación del Espíritu Santo. Pero eso no es toda la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es que Dios lo manda para que nos ayude a vivir la vida cristiana en santidad. Dice Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso lo está diciendo Dios por una obra soberana. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré, es una obra soberana de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es su poder en el cristiano, no es nuestra determinación o voluntad desligada del poder del Espíritu Santo. Ese es el nuevo régimen por el cual ahora debemos de vivir. Última referencia, Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Y vamos a ver un claro contraste con Romanos capítulo 7. Gálatas capítulo 5 del 16 al 18.
Digo pues, andar. Y andar, cuando dice Pablo andar, quiere decir vivir. Teológicamente andar es vivir. Digo pues andar, vivir en el Espíritu o en dependencia del Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley. Y vemos que me salió pituco. Y vemos aquí, en estos versículos, al Espíritu Santo batallando al lado del cristiano para que la carne no se imponga. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Y seguiremos más adelante, en los domingos próximos, viendo que la respuesta es, el problema es el yo mismo, pero la respuesta es Cristo. Y del versículo 25 o del 24 y 25 podemos hacer otra palabra. No voy a meter más profundo ahí porque si no tendríamos que estar otro domingo más. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Pidamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y tome control total y definitivamente de nosotros para que podamos vivir una vida de victoria, de triunfo en triunfo. Para el Señor, honra, gloria y alabanza para siempre.